Y bien, la mega comisión investigadora, en lo que se refiere al caso de los colegios emblemáticos, emitió ya su informe, lo ha publicado, y entre las recomendaciones, la principal de ellas, dice: formular denuncia constitucional contra Alan Gabriel Ludwig García Pérez, expresidente de la República, Yehude Simón Munaro, expresidente del Consejo de Ministros, José Antonio Chan Escobedo, exministro de Educación, y Pedro Sánchez Gamarra, exministro de Energía y Minas, encargado del sector de Economía y Finanzas, por la comisión de presunta infracción constitucional al vulnerar el inciso 19 del artículo 118 de la Constitución Política. Y ese es el artículo que se refiere a los decretos de urgencia, ¿no es cierto? Es el que dice que el presidente puede dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera cuando sí lo requiere el interés nacional y con cargo a dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia. Bueno, estamos con Carlos Tubino, congresista de Fuerza 2011, y con Johnny Lescano, congresista de Acción Popular, miembros de esta mega comisión. Ambos han firmado el informe. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Bueno, lo primero que se ha comentado es que ha llamado, bueno, ha parecido demasiado, digamos, burdo incluso, que todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en acusar al expresidente Alan García, un poco como para ver si logran, digamos, inhabilitarlo y de esa manera sacarlo de la carrera presidencial. Claro, todos están interesados en eso. Pese a que el congresista Tubino tuvo expresiones antes de firmar este documento de reserva frente a esa acusación por lo menos, sin embargo la hora de los ha firmado, todos están de acuerdo, hasta los fujimoristas están de acuerdo. No, ahí te han informado mal, Jaime. ¿Por qué? ¿No has firmado? Y yo, claro, he firmado, pero con reservas, y justamente mis reservas en ese documento es que no estoy de acuerdo con la acusación constitucional a Alan García, y no estoy de acuerdo con la acusación constitucional al exministro Chan. O sea que ese es el fundamento. ¿Y cuál es mi fundamento? Y lo he puesto en un documento, hoy día yo he firmado con reservas y he presentado este oficio que tiene 13 páginas, en la cual fundamento jurídicamente y constitucionalmente... ¿Pero eso lo ha presentado después de haber firmado este documento? No, es que eso en el Congreso de la República tú tienes 3 opciones. Firmas el acta, esa es una forma. Otra forma es que tú, si estás de acuerdo con la mayoría de lo que contiene el documento, pero que no estás de acuerdo en algunos puntos, entonces tú puedes firmar en reservas y fundamentarlo. Entonces, en mi caso, si lo haces, si el documento está totalmente en contra de lo que uno piensa, entonces haces un informe en minoría. Entonces, en mi caso, yo he presentado las reservas del caso. De acuerdo. Y las reservas mías están justamente en la acusación constitucional de Alan García y en la acusación constitucional a el exministro Chan. ¿Y no hay Yehude Simón? No, es que Yehude Simón no pasó. Eso no... No, si está acá, ahí dice. Sí, claro que sí. Está incluido en el artículo. Tiene que agregar 2 páginas por lo menos para que... No, porque yo en eso no estoy de acuerdo con la acusación constitucional. Y lo digo de esta forma. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de Alan García. En el caso de Alan García, ¿por qué? Porque bien acabas de leer lo que dice el artículo 118, inciso 19, dice claramente que sí se puede hacer decreto de urgencia. Ese decreto de urgencia está vigente hoy día. Y los organismos de control de ese decreto de urgencia, los organismos de control que dice el Congreso de la República a través de la Comisión de Constitución, podía haberlo derogado, no lo ha hecho. Cualquier ciudadano peruano pudo haber presentado un escrito pidiendo la inconstitucionalidad de ese decreto. ¿Lo ha hecho? No lo ha hecho. Nadie lo ha hecho. Está vigente hoy día. Bueno, efectivamente, congresista Lescano, este artículo de la Constitución dice que, bueno, se pueden dar estos decretos cuando el interés nacional lo requiere,
con cargo de dar cuenta al Congreso, y el Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia. Y bueno, el Congreso ni modificó ni derogó, y por lo tanto quedaron pues santificados. No, no es así, Jaime. A ver, ¿Cómo que no? ¿Se acabo de leer? No, es que ese no es el caso. Esto no es un asunto puramente de si el decreto de urgencia es legal, es constitucional o no. Aquí estamos viendo también temas fundamentalmente de corrupción. Es decir, utilizan un dispositivo legal. No, pero están acusando para fase, exactamente, pero yo te digo que eso va acompañado de otras cosas, ¿no? Va acompañado de otros hechos. Específicamente la acusación a Alan García no es por... Es por eso, es por haber dictado un dispositivo que no está acorde con la Constitución. Y te digo por qué. Primero, porque los decretos de urgencia no sirven para hacer obras. Sirven para enfrentar un estado de emergencia, de urgencia. Por eso son de urgencia. Un cataclismo, un terremoto, alguna cuestión imprevista. Esto no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional. En segundo lugar, entonces, esto no sirve para hacer obras, pues, durante 3 o 4 años. Segundo lugar, ese decreto de urgencia ha servido para contratar empresas a dedo, sin licitación, sin concurso público. En tercer lugar, ha servido para contratar empresas sin requisitos establecidos en la ley de contrataciones del Estado. Y en cuarto lugar, ha servido para robarle plata al pueblo peruano, porque han invertido, entre comillas, 1.251 millones de soles, y anda a ver los colegios en todo el Perú. Destrozados, botados los ambientes, abandonados, los talleres abandonados, los espacios destrozados. Anda ¿Destrozados? ¿Pero quién los ha destrozado? Los señores que han tratado, de reconstruir y de remodelar estos colegios. Anda a ver el Colegio Independencia de Arequipa, anda a ver el Colegio Garcilaso de la Vega. Hemos pasado informes acá sobre Alfonso Ugarte, esos están extraordinarios. Oye, están muy bonitos. Son cascarón de huevo. Cascarón de huevo. Anda a ver el Labarte. Tenía 50 aulas, ahora tiene 25. No tiene talleres, no tiene gimnasio, no tiene iluminación interna, tiene un solo baño para 300 estudiantes. En vez de remodelarlo, ampliarlo, lo han destrozado. Eso, para eso sirve 1.251 millones. Y además, Jaime, aquí las cosas tienen que estar bien claras. Eso lo dispone el secretario del ministerio o el jefe de la OINFES, 1.251 millones. O dispone el señor ministro y tiene que velar porque esto sea cautelado el interés de los peruanos con ese dinero, el presidente de la República. Entonces no nos tomemos el pelo, porque hay precedentes históricos que a continuación lo voy a decir. Y además, mira, se dictó, Jaime, para terminar, mira, se dictó porque dice que había crisis internacional. Mentira. Aquí en la acta donde se aprueba el decreto de urgencia, no se hace mención en el acta del Consejo de Ministros que haya crisis internacional. Y tenía que haber un informe previo, técnico. Había el informe previo técnico, no había el informe previo técnico, y así construyeron irresponsablemente esos colegios. La acusación está hartamente fundamentada. No, yo no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir nuestro colega. Pero son hechos concretos, Johnny Lejano. Yo lo que puedo decir es lo siguiente. Primeramente, el decreto de urgencia per se no es un acto inconstitucional, ni tampoco es el que propicia que alguien tome este decreto y haga algún acto irregular. Entonces yo no puedo sancionar al que emitió el decreto. Y eso, ojo que hay antecedentes. Por ejemplo, hubo el caso Movatex, donde debemos recordar lo siguiente: hubo una denuncia constitucional en el año 2003 contra el expresidente Alberto Fujimori y su ministro Jorge Camet por haber refrendado los decretos supremos 18494 EF y 100 decretos supremos y el decreto supremo 16495, en base a lo que se produjo una licitación fraudulenta en el caso Movetec. Entonces, ¿qué pasó en esa oportunidad? Y actuando como vocal ponente de la Sala Penal Especial, nada menos que el doctor César San Martín, el presidente Fujimori y su ministro fueron absueltos de los delitos de lo que se les acusaba, de asociación ilícita para delinquir, abuso de autoridad, colusión, etcétera. Entre los fundamentos esgrimidos se indicó que los dispositivos legales per se no constituían conducta arbitraria alguna. Es decir, no eran objetivamente ilegales, ni lesivos al interés público, como hoy sucede con el decreto de urgencia 004/2009. O sea que el decreto per se no es el que hay que
considerar lo que es ilegal. Si alguien toma ese decreto para hacer algo ilegal, yo no puedo sancionar al que lo firmó. ¿Y quién facilitó para que se haga algo ilegal? No, pero perdón, entonces ahí entramos, pero ahí entramos a otro tema, que es para poder sancionar penalmente, tenemos que aplicar el Código Penal. Johnny Lescano es abogado, claro. Tiene que aplicar el artículo 7. Las personas vamos a decir, individuales, somos responsables penalmente de los hechos que hacemos. Por otro lado, por ejemplo, ¿por qué al ministro Chang no le alcanza responsabilidad? Porque eso lo dice el ROF, Reglamento de Organización y Funciones del mismo ministerio, no solamente el reglamento, el manual de organización y funciones, no solamente eso, la ley orgánica del Poder Ejecutivo, entonces, que es la famosa LOPE. Entonces, el ministro es responsable de actos políticos, no de cualquier hecho de este tipo, de índole económico. Eso llega hasta el viceministro. Pero eso no le gusta a Johnny Lescano. Pero perdón, está en el López, él no ha leído. Él no ha leído. El viceministro de los más grandazos pero es que desgraciadamente Johnny Lescano no ha leído toda la documentación legal que hoy existe. Mira, para que la responsabilidad llegue hasta esos niveles. Ahora, pero mira, me parece que al colega Tubino, su asesor, no le ha puesto todos los precedentes. Pero hay porque acá, mira, Jaime, ¿qué actos Jaime, aquí está el señor Chang contratando una empresa sin informe de OINFES. Contrata a la empresa, dispone, sin informe de las oficinas. Entonces, ¿quién es responsable? ¿El viceministro o el señor que firmó? El señor que firmó. Ahora, bueno, lo que tú dices, Carlos, lo que tú dices de los presentes de los decretos supremos. Mira, Jaime, no le han puesto todos los antecedentes a Carlos Tubino, pero aquí tenemos otro caso. No te han puesto todos los antecedentes. Y déjame explicar, Jaime, muy rápidamente. Quiero saber si ha habido, digamos, robo. Si hay posibles actos de corrupción. Robo. Pero, ¿cómo es posible? ¿Dónde han detectado? ¿En cuánto? Hay un peritaje que establece el robo, que han sobrevalorado. En un solo colegio se ha demostrado la sobrevaloración. Pero siempre hay sobrevaloraciones. Las obras las comienza con un monto y siempre terminan con un monto mayor. Eso es siempre normal. Está bien, ya, supongamos que pero no destroza los colegios. Bueno, presentarás pues un colegio bonito, bien hechito, con todos los ambientes, con el mobiliario, para que usen los chicos cómodamente. Pero acá han aumentado los montos de inversión y los colegios están destrozados. Pero ahí están todos los... Pero perdón, déjame decir algo más, Jaime, porque están diciendo que los decretos de urgencia valen por sí y ante sí y no hay ninguna irregularidad. Yo le quiero recordar a Carlos que el señor Fujimori, mira, el señor Fujimori firmó el decreto de urgencia número 081-2000, Carlos. No te han dicho eso en tu partido, ¿ya? ¿Y sabes qué? ¿Para qué firmó? Para pagarle al señor Montesinos 15 millones de dólares. 15 millones de dólares por compensación por tiempo. Lo han condenado al expresidente Fujimori. ¿Sabes lo que dice la sala? Que tiene responsabilidad por haber firmado este decreto de urgencia. Dice, quebrantó su deber, le dice a Fujimori, de custodia y administración de los fondos fiscales. Y con ello la confianza en él depositada. Así le dice el tribunal. Además concluye que en esa conducta puso en evidente peligro el logro de la ejecución de los servicios públicos. ¿Y qué es lo que he hecho con el decreto de urgencia 04? No se ha dejado de cuidar los fondos fiscales, de haberse echado al suelo y al agua 1.251 millones. Acá y no ha pasado nada. Ahí está, decreto de urgencia. No solamente infracción constitucional, sino delito. Los decretos de urgencia por favor tienen controles y organismos que deben pronunciarse, pero esto no la mega comisión. Entonces, acá debió haberse pronunciado primeramente la Comisión de Constitución del Congreso de la República. ¿Sabe quién era el presidente de esa Comisión de Constitución? Abugataz. Pero perdón, ¿lo hizo? Este decreto de urgencia no está declarado inconstitucional. El que sancionó al expresidente de la República de Fujimori no está declarado inconstitucional. No es necesario, no es necesario. Ya le he puesto como ejemplo el caso Movitec. Pero este es decreto de urgencia, esos son decretos supremos, Carlos. Esto es decreto de urgencia, es el mismo. Dejemos rango la ley, que responda. No deja responder. Acá el tema es que el señor Lescano es una persona
que en base a sospechas hace acusaciones, ¿no? Él es realmente una persona formada de esa forma, o sea, jurídicamente formado para acusar en base a sospechas, ¿no? Él es un inquisidor. Entonces, al final, lógicamente, él construye en base a sospechas acusaciones. En mi caso personal, y yo vengo de procedencia de la Marina, soy una persona que yo actúo con la Constitución, actúo con las leyes, y conforme hemos ido votando cada una de las conclusiones y recomendaciones, tengo 2 abogados a mi lado, que los vamos analizando, si procede o no procede, y cuál es lo que nosotros debemos hacer de acuerdo a la Constitución y la ley, porque no estamos en el siglo XVIII, en el Perú, hoy día estamos en el siglo XXI, un país que afianza su democracia, y por lo tanto... ¿Y usted encuentra que hay algunas de estas conclusiones y recomendaciones que sí proceden? Sí proceden. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, hay indicios razonables que se han encontrado de posibles actos de corrupción. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, se ha visto que con código SNIP ya desarrollado, ¿no? Y con ya presupuestos ya aprobados de SNIP, se llamó a una serie de compañías que las designaron como a dedo. Así es, porque eso, pero eso permite el decreto de urgencia. Eso permite el decreto. Ya, entonces fíjate, designan a esas empresas, y esas empresas dejan de lado el SNIP, que tiene vamos a decir, un costo, y hacen una reevaluación de todo el trabajo que van a hacer, y se eleva sustancialmente el costo. Entonces, ahí eso es un indicio de un posible acto irregular. Otro posible indicio, hay una compañía que podía contratar con el Estado solamente en el momento que fue contratada por 800.000 soles en base a la ley de contratación del Estado, es decir, todos sus antecedentes anteriores de los últimos años antes de firmar esos contratos, y le dieron contratos en un solo día por 44 millones de soles. Entonces, esos son indicios... Que es la que visitaba al presidente de la República. Ahora, no, eso ya es la sospecha. Claro. ¿Cómo es de sospecha? Entonces, es normal que una empresa vaya 4 o 5 veces al despacho presidencial y le caiga 17 contratos y le den collique, por favor. 3 años antes hubo son indicios, eso son presunciones de responsabilidad. Como en el Tribunal de la Inquisición se metía esa fulana de la bruja, a la hoguera. Usted conversó con la bruja. No, usted debe ser brujo. No, señor, no soy brujo. No, usted también a la hoguera. Entonces, por eso yo le digo a Johnny Lecano que es inquisidor. Entonces él dice, fueron a Palacio de Gobierno. Y si fueron a Palacio de Gobierno, tienen que haber visto a Alan García. Y tienen que ser amigos de Alan García. No. Es una cuestión. Mira, Jaime, nosotros damos el primer paso para las investigaciones. Pero tú no puedes dejar de lado estos hechos, porque esa empresa ha tenido 17 contratos. Le han dado el aeropuerto de Collique, y ha tenido reuniones con la gente cercana del despacho presidencial. Y consecuentemente esos hechos establecen pues ciertos indicios de responsabilidad, junto con las demás pruebas. Entonces, nosotros no vamos a mandar a la hoguera a nadie. A Carlos también le han informado mal de eso, porque nosotros debatimos, lo hacemos aprobar en el Pleno, o no lo aprueben en el Pleno, y el Pleno dice, señor, mándelo al Poder Judicial para que investigue, y si el Poder Judicial encuentra responsabilidades, sentencia. Ese es otro tema, van a enviar directamente a la... No. ¿Es lo que se ha anunciado? No, el que ha creado esa sospecha y ha dado mala información es el señor Mulder. Lo que se ha dicho es que a uno pues que trabaja en el Congreso, no hay necesidad de explicarle pues que tú tienes que agotar los procedimientos parlamentarios, aprobado por el Pleno, y el Pleno decide a dónde se va cada una de las conclusiones y recomendaciones. A la acusación constitucional, al Ministerio Público y al Poder Judicial, no hay necesidad de explicar eso, pues, pero crean pues estas sospechas para distraer la atención. Pero es que ahora, lo dijo Tejada. Pero después dijo, de acuerdo a concluyendo los procedimientos parlamentarios. Y algo más, lo que están diciendo y repitiendo, miente, que algo queda, es que el decreto de urgencia 04 está vigente. Esta es una mentira del tamaño del MISTI, mi querido Jaime, porque el decreto de urgencia 010 establece que el decreto de urgencia 04, que es anexo del 010, tiene vigencia solamente el 2009 y el 2010.
Eso no es verdad. Entonces, ¿es verdad? ¿No es verdad? ¿Es verdad? ¿No es verdad? Sí es verdad. A ver, No es Pero verdad. léelo, pues, ¿por qué no Por lees? favor, lo voy a ¿Por qué leer. no lees el Fíjate decreto lo de que dice, urgencia? acá Pues? está, acá está. ¿Por qué no? Acá Ya, está. pues, léelo, pues, Acá. y lee el decreto de anexo. urgencia dice Y así. lee el anexo. Mira, por favor, dice así, el presente, dice en el objeto, el presente decreto de urgencia tiene como objeto declarar de necesidad nacional y de ejecución Estás prioritaria leyendo el de 010, ¿no? el 10. Los proyectos Ya pues. de inversión pública señalados en el anexo, Ya. que forman parte Léelo, el integrante de la artículo presente norma, por favor. Pues. Entonces, acá en el objeto habla claramente de que estamos hablando de los proyectos de Ya, inversión lee el artículo incluidos 2. en el anexo. Lee el artículo 2. ¿Cuáles son los Por favor, proyectos que lee el están artículo 2. Sí, los Ya. proyectos que están incluidos en el anexo. ¿Y cuáles que están son, pues? acá? ¿Cuáles Son son? de diferentes Y el decreto de urgencia documentos. 04. El Ahora, decreto de urgencia 04. Perdón, pero para terminar. Artículo 2. El artículo 3 dice. Dos. Lees dos veces, salta el 3. No, Porque no le quieres dar toda la el 3 información. dice, el pues, presente lee los decreto de dos. urgencia tiene vigencia durante los años 2009 y 2010. Ya, pero se ¿qué estás acabó, diciendo? se acabó, se acabó, Pero, se acabó. perdón. Este decreto 10 tiene vigencia durante 2 años y lo que tiene vigencia 2 años son los proyectos de inversión, pero no el decreto de urgencia. Pero Así si lo, es. bueno, pero Es si un lo tema- proye- eso es Ya no tenemos más tiempo. Pero, Carlos, No, sí, no. bueno. Miren, Él es yo un les- inquisidor. Ahora, estos decretos de urgencia se dieron para acelerar las obras, ¿no? Ahora, No, obviamente, claro, sí, pero no se entonces, puede estar- esa fue la pero razón. no pueden ser Como una verdaderos medida 3 o incíclica. 4 años, pues Jaime, ya no serían decretos de De urgencia. acuerdo. Bien, muchísimas gracias, No, gracias, a nuestros Jaime. invitados Johnny Lescano y Carlos Tubino. Vamos a una pausa y regresamos.